Hola, 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 ¿qué tal mis queridos amigos cultos y racionales? Estamos ya aquí con el curso de química. Y el ejercicio que a nosotros se nos presenta ahora está relacionado con el tema de reacciones. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice balancear en medio ácido e indicar como respuesta la suma de los coeficientes de los aniones. Bien, voy a copiar la reacción que tenemos por acá. Bien, vemos que tenemos un ion dicromato, ¿verdad? Que es el primero. Tenemos por ahí el amoníaco, ¿verdad? Tenemos el ion cromo y tenemos el ion nitrito, ¿no? Bien, todos están cargados, o mejor dicho, tenemos dos aniones y un cation. Bien, entonces cuando nosotros hacemos el balanceo, en este caso cuando estamos trabajando con aniones o iones en general, lo ideal es trabajar en una reacción redox. Y como nos dice medio ácido, ¿qué quiere decir? Que es una reacción que ocurre en un medio acuoso. Entonces, las reacciones en medio acuoso nosotros sabemos que son aquellas reacciones donde ocurren reducciones y oxidaciones. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es reconocer aquellos elementos o compuestos que ocurre esas reacciones o esas semireacciones, ¿no? Tanto de reducción como o que participan, ¿no? En las reacciones de reducción y de oxidación. Bien, entonces a ver, a la vista me doy cuenta bueno, que acá hay dos pares de compuestos. Debemos nosotros predecir que las semireacciones van a estar relacionadas. Por ejemplo, ¿no? La primera es esta y la segunda, el primer semireacción son estas y la segunda es la de aquí, pues, ¿no? Bien, entonces veamos. Ahí tenemos al ion dicromato, ¿no? Y vemos que ese ion dicromato podemos decir que se reduce, o sea, estoy empleando ya las palabras técnicas, se reduce a un cation de cromo. Ahora, ¿por qué decimos que se reduce? Porque podemos nosotros predecir que en los, en los, en los estados de oxidación, que en este caso el principal estado de oxidación sería del cromo, vemos que disminuye su estado de oxidación. ¿Okay? Por eso decimos que se reduce en este caso. Veamos qué estado de oxidación está usando el cromo. Vemos nosotros que el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Menos 2 por 2 sería menos 14. ¿Ok? Entonces, veamos. Por 2 y esto es igual a menos 2, ¿no? Por la carga. Entonces, X nos damos cuenta que estaría trabajando con más 6. ¿Ok? Entonces, esta oxidación para el cromo sería más 6. Bien. Entonces vamos al otro lado. Vemos que en este caso el cromo sería con más 2. Entonces iría de más 6 hasta más 2. Voy a borrar esto momentáneamente. Bien. Y vamos a añadir aquí el medio con el cual se va a trabajar, que es el medio ácido. Entonces, si es medio ácido, quiere decir que en estas reacciones van a estar incluidos tanto los iones hidrón, ¿verdad? Como también se le suele llamar, el ion hidrógeno, y agua, o mejor dicho, el agua, que el agua vemos que se descompone en los iones de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, estas dos moléculas son las que van a estar presentes sí o sí en un medio ácido. Entonces, en este caso, tenemos el ion dicromato. Este ion dicromato vemos que tiene presencia de oxígeno, tiene 7 átomos de oxígeno. Entonces, todo este balanceo tiene que estar presente tanto en esta semireacción.
Entonces, tengo que en primer lugar balancear lo que es el cromo. Multiplicamos por 2 por acá. Bien, y vamos a añadir 7 moléculas de agua. Y te miras, profe, ¿por qué añado aquí 7 moléculas de agua? Porque el agua es la que te va a aportar los átomos de oxígeno. Entonces, como tengo 7 átomos de oxígeno, acá tengo o debo de tener presencia de oxígeno. ¿Y qué molécula me añade esos átomos de oxígeno? Es la presencia del agua. ¿Ok? Entonces, a ver, esta molécula de agua a la vez me añade moléculas de hidrógeno, ¿no? Porque tengo 7, 7 y 2 sería 14. Entonces, ahí es donde ya añado las moléculas de hidrógeno. Como es 14, añadiría 14 moléculas de hidrógeno. Bien, perfecto. Entonces tendría prácticamente ya casi mi semi-reacción. Me di cuenta que efectivamente es una reacción de reducción, ¿no? Veamos, analicemos las cargas, porque aquí tenemos que ver cuál ha sido la variación o el flujo de electrones que ha ocurrido en esta semi-reacción. Bien, como tenemos aquí más 14, vemos que aquí voy a poner aquí lo que ha ocurrido de más 6 a más 2, ¿ya? Y aquí la carga de esta molécula, de este ion, es de menos 2. Entonces sería 14 menos 2. Y eso tiene que ser equivalente o congruente a las cargas que hay en la otra semi-reacción. O en el otro lado, ¿no? Vemos que este es más 2 por 2 sería más 4, sería 4. Entonces 14 menos 2 sería 12. Tiene que ser congruente a 4. Entonces, vemos que 12 y 4 existe una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Vemos que es una diferencia de 8 electrones, podríamos decir. Porque los electrones son los que te va a aportar ese balance entre las cargas. Entonces, en este caso, la cantidad de electrones en este caso sería de 8 electrones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que una unidad de electrón te aporta una carga negativa de electrón. Entonces, si tú añades esto más 8, o sería menos 8, ¿verdad? Porque sería una carga negativa. ¿Ok? Y ya estarían balanceadas las cargas. ¿Ok? Entonces, en esa situación ya tendríamos la semi-reacción. Y me di cuenta que efectivamente es una semi-reacción de reducción. ¿Ok? Ahora, en consecuencia, como ya tenemos la reducción, debemos predecir que la otra semi-reacción será ahora de oxidación, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en una reacción en medio acuoso, ¿no? Una reacción redox. Bien. Tenemos al amoníaco. Vemos que este amoníaco se oxida a... Ahí tenemos, ¿no? Al ion nítrico. Ocurre aquí una oxidación, ¿verdad? Bien, entonces analizamos de la misma forma. Tenemos que añadir moléculas de hidrón y de agua. No me doy cuenta que acá hay oxígeno, acá no hay oxígeno. En primer lugar tengo que fijarme en la molécula principal o en el átomo principal. En este caso el átomo principal es de nitrógeno. ¿Cómo está variando el nitrógeno? Me doy cuenta que este es más 3. El nitrógeno acá, mejor dicho, estaría trabajando en este caso con menos 3, ¿no? Porque ese es un hidruro. Entonces sería un menos 3 y por acá estaría trabajando con más 3, ¿no? O sea, va de más 3, o mejor dicho, va de menos 3 a más 3, en lo que respecta al átomo principal en esta semi-reacción, que se trataría del hidrógeno. Bien, ojo, eso simplemente es análisis de los estados de oxidación, ¿ok? No es nada de otro mundo. Entonces, comienzo a balancear ahora lo que tiene que ver con hidrógenos y con oxígenos. Acá tengo 2 oxígenos, me interesa que aparezca aquí 2 moléculas de agua, ¿verdad? Porque ahí te van a aportar los 2 átomos de oxígeno. Muy bien. Ahora acá aparecen ya átomos de hidrógeno. Tenemos 4 átomos de hidrógeno, más 3 de aquí, serían 7 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué molécula me añade esa cantidad de hidrógenos al otro lado? Es el hidrón.
Sería entonces 7 moléculas de hidrón. Sabemos que el hidrógeno o el hidrón te aporta carga positiva, ¿no? Acá no tenemos carga, la carga total es 0. Vemos que eso tiene que ser congruente. Menos 1 más 7. Acá sería más 6, ¿no? Entonces aquí tengo que añadir, o tengo que quitar, mejor dicho, 6 electrones, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que un electrón te aporta carga negativa, entonces menos con menos hace más 6. Muy bien. Es la lógica de estas reacciones, ¿no? En un caso se añaden aquí electrones en la primera parte y en el segundo caso se quitan electrones. Bien, entonces ahí es donde ocurre el flujo de electrones, ¿no? en esta semireacción. Muy bien, entonces ya hemos hecho las dos semireacciones. Sabemos que la primera semireacción es de reducción y la segunda es de oxidación. Muy bien, entonces teniendo ya todo esto establecido, las dos semireacciones, ya la parte final es simplemente pura operación. Bien, entonces lo que voy a realizar aquí es sumar ambas reacciones, ¿ok? Pero con el propósito de que el flujo de electrones se simplifiquen, no ocurre un equilibrio en ambos electrones. Bien, entonces como tenemos aquí 8 y aquí tenemos 6, tenemos que balancear para ambas electrones, o mejor dicho, en ambas reacciones tienen que haber el equilibrio entre los electrones. Entonces en este caso si es 8, acá también tiene que haber 8. ¿Ok? Esa es, por así decirlo, la lógica que debe tener aquí. Pero a ver, me doy cuenta que 8 y 6, lo lógico sería multiplicar por acá o sacarle un mínimo común, ¿no? Podríamos decir. El mínimo común de 8 y 6, voy a hacerlo acá de manera rápida, no hacerlo paso a paso. Mitad. Ok, bueno, 4 directamente y 3, ¿no? 8 por 3, 24. Entonces, vamos a multiplicar acá por 3, ¿no? Y acá abajo sería por 4. Bien. ¿Por qué multiplicamos por 3 arriba? Para que te dé el 24 y acá abajo 6 por 4, 24, ¿no? Arriba es por 3, 3 por 8, 24 y abajo 4 por 6, 24. Bien, entonces teniendo esos factores o esos multiplicadores, comienzo a hacer la suma. Entonces este coeficiente o este factor va a multiplicar a todas las moléculas que están presentes en cada semireacción. Entonces en el primer caso sería 3 por 14, sería 42 hidrógeno. Más, voy a sumar 3 dicromatos. Bien, 3 por 8, 24, ¿no? Ok, y voy a sumar la parte de abajo. Voy a incluir acá también, bueno, porque estoy haciendo una suma. 4, voy a empezar primero con los electrones. 4 por 6 sería menos 24 electrones, ¿verdad? Bien, sería 4 por 2, 8. 8 moléculas de agua y 4 moléculas de amoníaco. Eso lo incluimos y ponemos ya la otra parte, no la parte de los productos. Comienzo a hacer la misma suma. Bien, 3 por 2 sería 6. 6 moléculas de cromo, ¿no? Cationes de cromo. Más 3 por 7, 14. 14 moléculas de agua. Y comienzo a sumar ahora la parte de aquí, ¿no? De la semireacción de oxidación, la parte de los productos. 4, ya sería más 4 veces moléculas de ion nitrito. ¿Ok? Y 4 por 7, 28 moléculas de hidrógeno. Muy bien. Comienzo a reducir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que el objetivo era ese, ¿no? 24 más 24 y menos 24. Muy bien. Ahora lo reescribo por acá. Me doy cuenta que acá hay 42 moléculas de hidrón y por acá hay 28 de hidrón.
¿no? Ahí tenemos que hacer una simplificación, ¿no? Podemos hacer una simplificación entre las moléculas de hidrón. Entonces tenemos 24 y 28, 42 y 28, sería una diferencia de 14 hidrones, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Bueno, lo demás queda igual, ¿verdad? Porque no habría ninguna modificación en esa parte, o mejor dicho, el balanceo ya estaría realizado entre las moléculas principales. Muy bien, lo voy a copiar nada más. Más 4 de amoníaco. Muy bien. Ok. Acá abajo voy a poner la parte de los productos. 6 de cromo. Okay. Pero ojo, aquí me faltó balancear también las moléculas de agua, ¿verdad? Porque acá tenemos 8 moléculas de agua, por acá tenemos 14 moléculas de agua. Entonces, esas moléculas de agua tendría un dominio en la parte de los productos, ¿no? Entonces voy a omitir esta parte de la molécula de agua y simplemente voy a poner el amonio por acá, el amoníaco. Bien, ahora copio aquí, serían 6 moléculas del catión cromo, más, y aquí 8 y 14, la diferencia sería de 6, ¿no? 6 moléculas de agua con el dominio en los productos. Y tendría por acá las 4 moléculas de el ion nitrito. Perfecto. Entonces, esta sería la reacción balanceada en medio ácido o en disolución ácida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que sumemos los coeficientes de los aniones. Vamos a copiar aquí los aniones. Los aniones son las partes que tienen carga negativa, ¿no? En este caso estarían presentes el ion dicromato. ¿Qué más? Y el ion nitrito, ¿no? Muy bien. Y si queremos poner los cationes, también ponemos los cationes. Los cationes serían los que tienen cargas positivas. En este caso sería el hidrón y el ion cromo. Con carga más 2. Perfecto. Y las moléculas que no estarían cargadas, o las moléculas neutras, sería la parte del amoníaco y la parte del agua. Son moléculas neutras. Si les ponemos acá, neutras. Son las que competen al amoníaco y el agua. Muy bien. Entonces vamos a sumar los coeficientes únicamente de los aniones. Entonces sería igual 3 más 4, ¿no? 3 más 4. Y nuestra respuesta sería 7. Muy bien, mis queridos amigos, ustedes si quieren pueden comprobar el balanceo, lo que ocurre aquí, ¿no? En esta ecuación balanceada. Sabemos nosotros que al referirnos de una ecuación balanceada quiere decir que existe un equilibrio entre la cantidad de átomos, ¿no? Que hay presentes, tanto en la parte de los reactantes y en la parte de los productos. Por ejemplo, acá tenemos 14 hidrógenos, 14 más 12 sería 26, ¿no? 4 por 3, 12, 12 más 14, 26 hidrógenos. Acá también tiene que haber 26 hidrógenos. ¿Okay? Entonces, ese es el equilibrio, el balance que nosotros tenemos que comprobar que exista en ambos lados. Bien. Aquí creo que existe un error aquí en el coeficiente para el agua, ¿no? Ya que hemos multiplicado mal, creo, la parte de acá, a ver. Son errores minúsculos, ¿no? Que nosotros debemos tener presentes siempre. A ver, en la parte donde está es 3 por 7, 21, ¿no? ¿Dónde pusimos aquí? ¿Qué pusimos? Pusimos 14. Ok, vamos a corregir acá. Sería
21. Ahora sí. Entonces por acá, si sería 21, 21 y 8, la diferencia sería 13. Entonces por aquí es donde cambiaría. Sería más 13 moléculas de agua. Y perfecto. Entonces por aquí sería 13. Muy bien, entonces comprobamos que efectivamente el balanceo esté hecho, ¿no? Si es 13, 13 por 2 sería 26, ¿no? 14, 14 más 12, 26 también. Tenemos 6 átomos de cromo, por acá también tenemos 6 átomos de cromo, ¿no? Y efectivamente también debe cumplirse para, por ejemplo, del nitrógeno, 4 átomos de nitrógeno, por acá también 4 átomos de nitrógeno. Bien, entonces todo eso es lo que nosotros debemos de verificar siempre, siempre cuando hagamos un balanceo. Siempre, ¿no? Ya sea por cualquier método, un método algebraico, un método de tanteo, ¿no? Y un método de redox. La diferencia es que en el balanceo de redox también se cumple un balanceo entre las cargas en caso hubiesen iones presentes, ¿no? En la reacción. No, por ejemplo acá hay 14 hidrones, que quiere decir que hay 14 cargas positivas que se contrarrestan con cargas negativas presentes en el dicromato. ¿Esto qué quiere decir? Que son más 14 menos 3 por 2, 6, menos 6 sería más 8. Por acá en los reactantes tendría una carga neta de más 8. Entonces esta carga neta tiene que ser congruente, tiene que ser equivalente a la carga neta en la parte que se produce en los productos. Bien. Por ejemplo, 6 por 2 de la carga del cromo, del catión cromo, sería 12. Y 12, vemos que el agua no tiene carga, ¿no? Y 4 menos 1 sería menos 4. 12 menos 4, 8. Y se cumple la igualdad. Muy bien, mis queridos amigos. Comprobamos entonces que se cumple el balanceo. Entonces, nos quedaríamos hasta aquí. Ya nos encontramos en un próximo ejercicio. El próximo curso sería de cálculo, un tema muy importante. Muy bien, mis queridos amigos, nos encontramos en el próximo día.